Eficacia preferente de la oración. Quede bien sentada que la oración es verdadero tesoro y que el que más pide, más recibe. San Buenaventura llegó a afirmar que cuantas veces el hombre devotamente acude al Señor con la oración, gana bienes que valen más que el mundo entero. Fin de la cita. Algunas almas emplean mucho tiempo en leer y meditar y se ocupan muy poco de rezar. No niego que la lectura espiritual y la meditación de las verdades eternas sean muy útiles para el alma, mas San Agustín no duda en afirmar que es cosa mejor rezar que meditar. Y da la razón, porque en la lección conocemos lo que tenemos que hacer y en la oración alcanzamos la fuerza para cumplirlo. Y a la verdad, ¿de qué nos sirve saber lo que tenemos que hacer si no lo hacemos? Somos más culpables en la presencia de Dios. Leamos y meditemos en buena hora, pero es cosa cierta que no cumpliremos con nuestros deberes si no pedimos a Dios la gracia para cumplirlos. A propósito de esto dice San Isidoro que en ningún otro momento anda el demonio tan solícito en distraernos con pensamientos de cosas temporales como cuando acudimos a Dios para pedirle sus gracias. ¿Por qué? Porque está bien persuadido el espíritu del mal que nunca alcanzamos mayores bienes espirituales que en la oración. Este, por tanto, ha de ser el fruto mayor de la meditación. Aprender a pedir a Dios las gracias que necesitamos para la perseverancia y la salvación. Por esto, muy principalmente se dice que la meditación es moralmente necesaria al alma para que se conserve en gracia. Porque aquel que no se recoge para hacer meditación y en ese momento no reza y pide las gracias que necesita para la perseverancia en la virtud, no lo hará en otro momento, pues si no medita ni pensará en rezar ni siquiera comprenderá la necesidad que tiene de la oración. Por el contrario, el que todos los días hace meditación conoce muy bien las necesidades de su alma y los peligros en que se halla, y la obligación que tiene de rezar. Rezará para perseverar y salvarse. De sí mismo decía el padre Señeri que en los comienzos de su vida, cuando hacía meditación, ponía mayor empeño en hacer afectos que en pedir. Mas cuando poco a poco llegaba a comprender la excelencia de la oración y su inmensa utilidad, ya en la oración mental pasaba más tiempo en pedir y rezar. Como el polluelo de la golondrina, así clamaré, decía el devoto rey Ezequías. Los polluelos de las golondrinas no hacen más que piar continuamente. Piden a sus madres el alimento que necesitan para vivir. Lo mismo debemos hacer nosotros si queremos conservar la vida de la gracia. Claramente siempre pidamos al Señor que nos socorra para evitar la muerte del pecado y seguir adelante en la senda de su divino amor. De los padres antiguos que fueron grandes maestros del espíritu refiere el padre Rodríguez que se juntaron en asamblea y allí discutieron cuál sería el ejercicio más útil para alcanzar la salvación eterna, y resolvieron que parecía lo mejor repetir con frecuencia aquella breve oración del profeta David: Dios mío, ven en mi socorro. Eso mismo ha de hacer el que quiera salvarse, afirma Casiano, decir con frecuencia al Señor: Dios mío, ayúdame, ayúdame, oh mi buen Jesús. Esto hay que hacerlo desde el primer momento de la mañana, y esto hay que repetirlo en todas las angustias y en todas las necesidades, temporales y espirituales, pero muy particularmente cuando nos veamos molestados por la tentación. Decía San Buenaventura que a veces más alcanzamos y más pronto con una breve oración que con muchas buenas obras. Y más allá va San Ambrosio, pues dice que el que reza mientras reza, pues el rezar ya es singular don de Dios. Y San Juan Crisóstomo escribe que no hay hombre más poderoso en el mundo que el que reza. El que reza participa del poder de Dios. Todo esto lo comprendió San Bernardo en estas palabras: para caminar por la senda de la perfección hay que meditar y rezar. En la meditación vemos lo que tenemos, con la oración alcanzamos lo que nos falta. Resumen del capítulo 2. Resumamos. Primero, sin oración cosa muy difícil es que nos podamos salvar.
tan difícil que, como lo hemos demostrado, es del todo imposible según la ordinaria providencia. Segundo, con la oración la salvación es segura y fácil. Porque en efecto, ¿qué se necesita para salvarnos? Que digamos, Dios mío, ayúdame, Señor mío, amparadme y tened misericordia de mí. Esto basta. ¿Hay cosa más fácil? Pues repitámoslo, que si lo decimos bien y con frecuencia, esto bastará para llevarnos al cielo. San Lorenzo Justiniano nos exhorta muy encarecidamente que al principio de todas nuestras obras hagamos alguna oración. Casiano, por su parte, nos recuerda el ejemplo de los antiguos padres, los cuales exhortaban a todos a que recurrieran a Dios con breves pero frecuentes jaculatorias. San Bernardo decía, que nadie haga poco caso de la oración, ya que el Señor la estima tanto que nos da lo que pedimos o cosa mejor si comprende que es más útil para nuestra alma. Tercero, pensemos que si no rezamos, ninguna excusa podremos alegar, porque Dios a todos da la gracia de orar. En nuestras manos está el rezar siempre que queramos, como lo confesaba el santo rey David. Haré para conmigo oración a Dios, autor de mi vida, le diré al Señor, tú eres mi amparo. Fin de la cita. Mas de esto largamente hablaremos en la parte segunda. Allí se pondrá en claro que Dios da a todos la gracia de orar, y así con la oración podemos alcanzar los socorros divinos que necesitamos para observar los mandamientos y perseverar hasta el fin en el camino del bien. Ahora afirmo únicamente que si no nos salvamos, culpa nuestra será, y la causa de nuestra infinita desgracia será una sola, que no hemos rezado. Condiciones de la buena oración. En verdad os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo concederá. Tal es la bella promesa que nos ha hecho Jesucristo. Dice que nos concederá todo cuanto le pidamos, pero debemos entender que con la condición de que recemos con las debidas disposiciones. Ya lo dijo el apóstol Santiago, si pedís y no alcanzáis lo que pedís es porque pedís malamente. Y San Basilio, apoyando esta sentencia del apóstol, escribe, si alguna vez pediste y no recibiste fue seguramente porque pediste con poca fe y poca confianza, con pocas ansias de alcanzar la divina gracia porque pediste cosas no convenientes o porque no perseveraste en la oración hasta el fin. Santo Tomás reduce a 4 las condiciones para que la oración sea eficaz. Pedir por uno mismo, pedir cosas necesarias para la salvación, pedirlas con piedad y pedirlas con perseverancia. ¿Por quién hemos de pedir? La primera condición de la oración, dice el doctor Angélico, es que pidamos por nosotros mismos. Sostiene en efecto el santo doctor que nadie puede alcanzar para otro hombre la vida eterna, ni por tanto las gracias que conducen a ella a título de justicia, como dice la teología. Y advierte además esta razón, que la promesa que hizo el Señor a los que rezan es solamente a condición de que se rece por ellos mismos y no por los demás. David Bovis, a vosotros se os dará. Hay sin embargo muchos doctores que sostienen lo contrario, tales como Cornelio Lápide, Silvestre, Toledo, Habert y otros, y se apoyan en la autoridad de San Basilio, el cual afirma categóricamente que la eficacia de la oración es infalible, aun cuando recemos por otros, con tal que ellos no pongan algún impedimento positivo. Se apoyan las sagradas escrituras que dicen, orad los unos por los otros para que seáis salvos, que es muy poderosa ante Dios la oración del justo. Y todavía es más claro lo que leemos en San Juan. El que sabe que su hermano ha cometido un pecado, ruegue por él y Dios dará la vida al que peca, no de muerte. Comentando estas palabras, San Agustín, San Beda y San Ambrosio dicen que aquí se trata del pecador que se empeña en vivir en impenitencia, o sea, en la muerte del pecado.
pues para los obstinados en la maldad se necesita una gracia del todo extraordinaria. A los pecadores que no son culpables de tan grande maldad podemos salvarlos con nuestras acciones. Así lo aseguran, apoyados en esta solemne afirmación del apóstol San Juan: reza y Dios dará la vida al pecador. Lo que en todo caso está fuera de duda es que las oraciones que hacemos por los pecadores a ellos les son muy útiles y agradan mucho al Señor. Y no pocas veces se lamenta el mismo Salvador de que sus siervos no le recomiendan bastante los pecadores. Así lo leemos en la vida de Santa María Magdalena de Pazzi, a la cual dijo un día Jesucristo: «Mira, hija, cómo los cristianos viven entre las garras de los demonios. Si mis escogidos no los libran con sus oraciones, serán totalmente devorados». Muy especialmente pide esto nuestro Señor Jesucristo a los sacerdotes y religiosos. Por esto la misma santa hablaba así a sus monjas: «Hermanas, Dios nos ha sacado del mundo no solo para que trabajemos por nosotros, sino también para que aplaquemos la cólera de Dios en favor de los pecadores». Otro día dijo el Señor a la misma Santa Carmelita: «A vosotras, esposas predilectas, os he confiado la ciudad de refugio, que es mi sagrada pasión. Encerraos en ella y ocupaos en socorrer a aquellos hijos que perecen, y ofreced vuestra vida por ellos». Por esto la santa, inflamada de caridad, 50 veces al día ofrecía a Dios la sangre del Redentor por los pecadores, y tanto se consumía en las llamas de su devoción que exclamaba: «Qué pena tan grande, Señor, ver que podría muriendo hacer bien a vuestras criaturas y no poder morir». Fin de la cita. En todos sus ejercicios de piedad encomendaba al Señor la conversión de los pecadores, y leemos en su biografía que ni una sola hora del día pasaba sin rezar por ellos. Levantábase muchas veces a medianoche y corría a rezar ante el sagrario por los pecadores. Un día la hallaron llorando amargamente. Le preguntaron la causa de su llanto y contestó: «Lloro porque me parece que nada hago por la salvación de los pecadores». Llegó hasta ofrecerse a sufrir las penas del infierno con la sola condición de no odiar allí al Señor. Probóla el Señor con grandes dolores y penosas enfermedades. Todo lo padecía por la conversión de los pecadores. Rezaba de modo especial por los sacerdotes porque sabía que su vida santa era salvación de muchos, y su vida descuidada ruina y condenación de no pocos. Por eso pedía al Señor que castigase en ella los pecados de los desgraciados pecadores. Decía: «Señor, muera yo muchas veces y otras tantas torne a la vida hasta que pueda satisfacer por ellos a vuestra divina justicia». Por este camino salvó muchas almas de las garras del demonio, como leemos en su biografía. Aunque he querido hablar más extensamente del celo de esta gran santa, puede muy bien decirse lo mismo de todas las almas verdaderamente enamoradas de Dios, pues todas ellas no cesan de rogar por los pobres pecadores. Así ha de ser, porque el que ama a Dios comprende el amor que el Señor tiene a las almas y lo que Jesucristo ha hecho y padecido por ellas. Y a la vez se da cuenta de las grandes ansias que tiene ese divino Salvador de que todos recemos por los pecadores. Y entonces, ¿cómo es posible que vea con indiferencia la ruina de esas almas desgraciadas que viven sin Dios y esclavas del infierno? ¿Cómo no se sentiría movida a pedir al Señor que dé a esas desventuradas luz y fuerza para salir del estado lastimoso en que viven y duermen perdidas? Es verdad que el Señor no ha prometido escucharnos cuando aquellos por quienes pedimos ponen positivos impedimentos a su conversión. Mas no lo es menos que Dios, por su bondad y por las oraciones de sus siervos, da muchas veces gracias extraordinarias a los pecadores más obstinados, y así logra arrancarlos del pecado y ponerlos en camino de salvación. Por tanto, cuando digamos u oigamos a la Santa Misa, en la comunión, en la meditación, y cuando visitemos a Jesús sacramentado, no dejemos de pedir por los pobres pecadores.
Afirma un sabio escritor que quien más pide por los otros, más pronto verá oídas las plegarias que haga por sí mismo. Dejemos a un lado esta breve digresión y sigamos explicando las condiciones que exige Santo Tomás para que sean eficaces nuestras oraciones. Hay que pedir cosas necesarias para la salvación. La segunda condición que pone el angélico es que pidamos cosas que sean convenientes y necesarias para nuestra salvación, pues la promesa que nos hizo el Señor no es de cosas exclusivamente materiales y que no son convenientes para la vida eterna, sino de aquellas gracias que necesitamos para ir al cielo. Dijo el Señor que pidiéramos en su nombre. Y comentando estas palabras, San Agustín dice claramente que no pedimos en nombre del Señor cuando pedimos cosas que son contra la salvación. Pedimos no pocas veces a Dios bienes temporales y no nos escucha. Dice el santo que esto es disposición de su misericordia, porque nos ama y nos quiere bien. Y da esta razón. Lo que al enfermo conviene, mejor lo sabe el médico que el mismo enfermo. Y el médico no da al enfermo cosas que pudieran serle nocivas. ¿Cuántos que caen en pecados, estando sanos y ricos, no caerían si se encontraran pobres o enfermos? Y por esto cabalmente, a algunos que le piden salud del cuerpo y bienes de fortuna se los niega el Señor. Es porque los ama y sabe que aquellas cosas serían para ellos ocasión de pecado o de vivir vida de tibieza en la vida espiritual. No queremos decir con esto que sea falta pedir cosas convenientes para la vida presente. También las pedía el sabio en las Sagradas Escrituras. Dame tan solo, Señor, las cosas necesarias para la vida cotidiana. Fin de la cita. Tampoco es defecto, como afirma Santo Tomás, tener por esos bienes materiales una ordenada solicitud. Defecto sería si miráramos esas cosas terrenales como la suprema felicidad de la vida y pusiéramos en su adquisición desordenado empeño, como si en tales bienes consistiera toda nuestra felicidad. Por eso, cuando pedimos a Dios gracias temporales, debemos pedirlas con resignación y a condición de que sean útiles para nuestra salvación eterna. Si por ventura el Señor no nos las concediera, estemos seguros que nos las niega por el amor que nos tiene, pues sabe que serían perjudiciales para nuestro progreso espiritual, que es lo único que merece consideración. Sucede también a menudo que pedimos al Señor que nos libre de una tentación peligrosa, mas el Señor no nos escucha y permite que siga la guerra de la tentación. Confesemos entonces también que lo permite Dios para nuestro mayor bien. No son las tentaciones y malos pensamientos los que nos apartan de Dios, sino el consentimiento de la voluntad. Cuando el alma en la tentación acude al Señor y la vence con el socorro divino, ¿cómo avanza en el camino de la perfección? Qué fervorosamente se une a Dios. Y por eso cabalmente no la oía al Señor. Con qué ansias acudía al cielo el apóstol San Pablo. Cómo pedía al Señor que le quitara las graves tentaciones que le perseguían. Contestóle el Señor: «Te basta mi gracia». Así lo confiesa él mismo en la carta a los de Corinto. Para que las grandezas de las revelaciones no me envanezcan, se me ha dado el estímulo de la carne, que es como un ángel de Satanás que me abofetea. 3 veces pedí al Señor que le apartase de mí, y respondióme: «Te basta mi gracia». Fin de la cita. Lo que debemos hacer en la tentación es clamar a Dios con fervor y resignación, diciéndole: «Libradme, Señor, de este tormento interior si es conveniente para mi alma, y si queréis que siga, dadme la fuerza de resistir hasta el fin». Debemos decir a este respecto con San Bernardo, que cuando pedimos a Dios una gracia, Él nos da esa gracia u otra mejor. A veces permite que nos azoten las tempestades para que de esta manera quede afirmada nuestra fidelidad y mayor ganancia de nuestro espíritu. Parecía que estaba sordo a nuestras plegarias, pero no es así.
Al contrario, estemos ciertos que en esos momentos se halla muy cerca de nosotros, fortificándonos con su gracia para que resistamos el ataque de nuestros enemigos. Así muy cumplidamente nos lo enseña el salmista con estas palabras: En la tribulación me invocaste y yo te libré. Te oí benigno en la oscuridad de la tormenta. Te probé junto a las aguas de la contradicción.